Buenos días. Bien, van a disculpar el atrasito por el límite de conexión. Ya resolvimos. Estaba viendo ahí un comentario sobre la fecha del parcial, que la teníamos para el 20, pero lo voy a dejar para el lunes 24, para el grupo teórico 01, y para el martes 25, para el grupo teórico 02, en el horario de clase. Si alguien tiene alguna dificultad para el día lunes, que no debería tenerla porque para esto inscribe en ese horario, solo me manda un correo para saber que lo va a hacer el día martes. Es en aquellos casos extremos. Por lo demás, todo el mundo sabe qué día inscribió y ese día pues le toca su parcial. Así no interferimos con que me diga que tiene examen de otra cosa o corte de otra cosa. Ya estamos claros, lunes y martes de la próxima semana, el 24 y 25 sería, por cuestiones de tiempo y que no hemos terminado esta parte teórica todavía. Bien, solo quiero corroborar, ya con ustedes estábamos en la parte del sector público, habíamos terminado toda la parte de lo que se refiere al sector externo, el comercio internacional, y estábamos comenzando con la parte del sector público. ¿Me corrigen, por favor? Creo que logramos... ¿Sí? Si mal no recuerdo, se quedó en una gráfica de barras. En la parte, en la gráfica, en la gráfica, ¿verdad? Ajá, después de ver... gracias. Ajá, sí, había... tributarios. Ajá, entonces habíamos hablado sobre las fuentes de financiamiento. Y habíamos pues comentado de que son tres, ¿verdad? La parte que se refiere al ingreso tributario, al crédito público y la emisión monetaria. Estábamos comentando la parte de la política tributaria o los ingresos tributarios, y habíamos pues planteado una serie de definiciones sobre el tema de impuestos y algunas características. Las gráficas nos permitían ver cómo del año 2009 al actual, pero con la información que se tiene ahí hasta el 2013, la tendencia era clara de ir aumentando la recaudación, producto de haber cerrado los espacios a la evasión, a la ilusión y al contrabando. Eso durante la gestión de Funes. Luego, los ingresos estatales por impuestos, de igual manera, ya una proyección hasta el 2019, se puede observar cómo esta se ha venido aumentando. Sin embargo, en esta gráfica lo importante es ver que ese incremento en los ingresos del Estado obedece a el IVA y a la renta, y que son los, dijéramos, impuestos que los ciudadanos pagan. Es decir, que gran parte del funcionamiento del Estado obedece, ¿verdad?, a los impuestos que los ciudadanos pagan, y no obedece a los impuestos que las empresas deberían de pagar. Entonces, vemos, ¿verdad?, esas grandes, dijéramos, diferencias que hay, y cómo cuando se emigró del proyecto papel sellado y timbre al IVA, por recomendación desde el Fondo Monetario Internacional, pues la idea era bien clara, que todo el presupuesto público fuera financiado en un 100% con el IVA. Y eso realmente es sumamente perverso, porque ¿dónde queda entonces la contribución de las empresas al presupuesto público para financiar los proyectos sociales, para financiar los proyectos económicos? Entonces, la lectura, ¿verdad?, que nosotros obtenemos de la información que se tiene, pues reafirma
las intenciones que se dieron de cambiar de sistema, ¿verdad? Luego acá, cuando analizamos, por ejemplo, la carga tributaria con respecto al Producto Interno Bruto, vemos que se ha mantenido constante en un 16%. Eso significa de que no ha habido, digamos, un aumento en cuanto a recaudación, derivado obviamente de que el crecimiento de la economía se mantiene, digamos, un tanto estancada. No sobrepasamos el 2.3%, 2.4, 2.2, y eso entonces hace pues que el ingreso tributario como porcentaje del PIB también sea estable. En cuanto a las pérdidas por evasión, si analizamos la fuente CEPAL a nivel latinoamericano, vemos que la tasa más alta es del 3.4% y lamentablemente corresponde a nuestro país. Entonces, si nosotros multiplicamos 3.4 por la producción nacional, eso ronda los 2.000 millones de dólares de evasión. Eso quiere decir de que hay mucho que hacer para poder reducir los espacios de evasión, ilusión y contrabando. Dijéramos que de las pocas cosas buenas que se hicieron del 2009 en esa gestión de ese quinquenio, una de esas fue realmente reducir los espacios de evasión, ilusión y contrabando. Ya en la siguiente gestión, en la de Sánchez Serén, dijéramos la estrategia se mantuvo y aumentó significativamente los ingresos del Estado. En esta gestión, con mucha más razón, ¿verdad? Van a apretar más por el hecho de que se necesitan recursos para poder pagar y mantener los distintos proyectos sociales, los distintos proyectos en área económica, como también el pago de la deuda. Por lo tanto, los espacios de evasión y ilusión y contrabando se van a ver más reducidos significativamente. ¿En qué países de Centroamérica pagamos más impuestos al hacer las compras? Pues vemos que en Honduras y en Nicaragua el IVA es del 15%. Países como Costa Rica, El Salvador, 13%, Guatemala el 12% y Panamá 7%. Y alguien dirá, ¿y por qué Panamá el 7%? Ah, bueno, porque tiene tasas del 7 u 8% de crecimiento de su economía. Entonces, el volumen producido es mucho más, por lo tanto, el porcentaje del IVA es menos debido a que con un menor porcentaje ante un volumen mayor de producción se alcanza la cifra para poder financiar el presupuesto público. No así en los países restantes donde la producción no crece significativamente, entonces se requiere tener IVA mucho más alto. Además de que son las mismas recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional ha planteado, es decir, diseñar una estrategia tributaria de carácter regresivo en el que sea IVA y renta las que contribuyan a poder cubrir el 100% del presupuesto público. Un enfoque eminentemente liberal. Podría ser, ¿verdad? Podría ser de que si se redujese esos espacios de evasión e ilusión, podría mantenerse el IVA en nuestro país. Caso contrario, todo apunta a que más temprano que tarde, como se ha dicho, la medicina es amarga, ¿verdad? Se va a tener que incrementar, posiblemente a un 15%. Analizamos los salarios mínimos que se pagan en la actividad económica de nuestro país, que es importante saber, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector comercio y servicios, $300 mensuales. En la industria paga 300, maquila, textil y confección 295. Alguien dirá, sí, pues $5. Sí, pero multiplíquelo por 3.000 o 4.000 personas en una planta, más prestaciones, ya es una cifra bastante alta, ¿verdad? Por 12 te va a dar un dato anual. Luego, corta de café, 225, corta de caña, 225, sector agrícola y cosecha de algodón, $200. Eso es lo que se tiene hasta el 2017. Habría que ver con la revisión
del salario mínimo, que está parada obviamente por cuestiones de pandemia y la contracción de la economía. No es el momento oportuno para tocar el tema del salario mínimo. Sin embargo, todo apunta a que el incremento va a ser de $50. En cuanto a los ingresos tributarios analizados del 2013 al 2018, tomando como datos el Ministerio de Hacienda, igual, ¿verdad? Vemos que para el 2018 se tenían 4.617.5 millones de dólares. Dijéramos, había ido en incremento, obviamente por cerrar los espacios. La deuda, obviamente, según esta calificadora de riesgo, JP Morgan, plantea pues que al 2017 teníamos un 67% con respecto al Producto Interno Bruto. Esto obviamente incluye la deuda previsional, ¿verdad? Que es una de las que más golpea al gobierno. Para el 2019, el total de lo que el país debía a todos los organismos financieros internacionales, como también a fuentes internas, a través de los SEM, los LETES y los bonos, era cerca de 19.800 millones de dólares. Y esa cifra obviamente se ha habido incrementada. También acá es importante tomar estos datos de la Digestic, en la que dice que para este año recién pasado, la población dentro del territorio nacional es de 6.2 millones. Había que sumar los 3 millones de salvadoreños que residen en los Estados Unidos. Y el PIB de nuestro país ronda los 23.8 mil millones de dólares. Como la renta per cápita anda por los $3.800 anuales. Ya les había comentado que ese dato para mí no es muy significativo, solamente una referencia, porque eso es como decir que la riqueza generada por la economía se ha distribuido equitativamente entre todos los miembros de la población. Pero eso no es cierto debido a los grupos empresariales que concentran gran parte de la riqueza. Vemos el grupo Excel, más de 400 empresas, el grupo Agrisar otras 300, Inversiones Bolívar otras 400, Corporación 77 otras 200, el grupo Simán otras 400, y eso obviamente hace pues que los grupos, ¿verdad?, concentren gran parte de la riqueza generada por la economía. La estructura tributaria del país establece que del 100%, por ejemplo, para el año 2015, los impuestos indirectos representaban el 61.8%. Es decir, como fuente de ingreso es sumamente estratégico el tema del IVA y de la renta. Y directos el 38.2%. Ahí estaríamos hablando de impuestos, por ejemplo, a productos que no forman parte de la canasta básica, como son los licores, el tabaco, que son impuestos aplicados directamente, ¿verdad?, a esos productos, y que pues la gente, aunque sean caros, los va a demandar, pero no forman parte en ningún momento de la canasta básica. ¿Cómo ha venido creciendo nuestra economía? Con los datos del Banco Central, pues desde el 2013 al 2018, igual, no pasamos del umbral del 2%. Y ese es un verdadero problema, porque todos sabemos los grandes problemas que el país tiene. La pobreza, ¿verdad?, que pasa por el tema de la educación, de la salud, asistencia médica, el acceso al agua potable, a la energía. O sea, a estas alturas hay muchas comunidades que no tienen acceso al agua potable. Tiene que llegar la pipa, ¿verdad?, la cisterna de ANDA o privada para comprar y abastecerse. O hay lugares donde la interconexión eléctrica no se da, porque no es rentable para la compañía. Entonces lo que hacen simplemente no
hay ni posteo ni instalación eléctrica. Así es fácil. Entonces, en esos casos el Estado, ¿verdad?, tiene que entrar, tiene que intervenir con una política pública que le permita a la gente poder accesar a esos servicios básicos. Pero es producto de qué? De esta pobre, dijéramos, crecimiento económico que se tiene. No hay, dijéramos, la suficiente inversión. Ya sabemos que el problema es el bajo crecimiento, que no permite el desarrollo. Entonces lo que hay que hacer es hacer crecer la economía. Y ya sabemos que los sectores estratégicos que este país tiene son el sector aeronáutico, el sector textil, el sector plásticos, el sector farmacéutico, el sector turismo y el sector metalmecánica. Esos 6 sectores son, dijéramos, los estratégicos. En economía se conocen como los tractores de arrastre de los demás subsectores que conforman la economía. Entonces, a estos hay que, por el nivel, dijéramos, de sofisticación de negocios que han alcanzado, entonces ellos perfectamente están internacionalizados con las cadenas productivas mundiales. Estos tienen negocios fuertes, ¿verdad? A nivel mundial. Solo veamos el tema de la industria aeronáutica, lo que es Aeroman. Es de los 2 centros de mantenimiento de aeronaves en el mundo. No estamos a nivel latinoamericano, no, en el mundo. Esa es la capacidad que Aeroman tiene. Y es el segundo espacio de mantenimiento de aeronaves más grande en el mundo, con la tecnología adecuada. Y eso lo inserta en las cadenas productivas mundiales de la aeronáutica. Está en una fase de ampliación. ¿Y eso producto de qué? Producto de haber sido inteligente en hacer su clúster entre las instituciones que le forman a su personal, en este caso la Don Bosco, la Universidad Don Bosco y el ITCA, con la carrera de mecatrónica, tienen el recurso especializado para hacer las labores de mantenimiento en los distintos tipos de aviones que Aeroman da servicio. Y eso a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que tenemos la capacidad humana, el recurso humano previamente calificado para dar servicio en cualquier área de la industria. Pero para eso hay que invertir, para eso hay que hacerse atractivo. Alguien dirá, ¿verdad? Pero es que las restricciones de impuestos son las más altas en el país y por eso la inversión se va para otros países. No es cierto. Porque Estados Unidos y Europa tienen restricciones e impuestos más altos que las que podríamos tener nosotros. Y sin embargo, ahí operan más. Entonces, el tema es en disponer de los recursos para poder funcionar adecuadamente. Entonces, ¿qué nos toca? Revisar nuestra política educativa para poder tener el recurso humano formado y capacitado para que se pueda insertar en los distintos procesos de tecnología moderna que se pueden instalar en nuestro país. Pero cuando vemos que nuestro promedio educativo es 6º grado, y cuando vemos de que de todas las carreras universitarias que hay, en ingeniería es donde menos se inscriben, porque le tienen miedo a la matemática, entonces estamos en serios problemas. El país necesita más ingenieros, y no solamente de la nacional, sino de todas las universidades. Pero cada vez más hay menos ingenieros. Y si no, usted revise en las universidades privadas que carreras como la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería civil, la ingeniería química, son carreras que muy pocas universidades las dan. ¿Eh?
¿Por qué? Por el grado de dificultad en temas de análisis matemático que tienen que tener. ¿Y qué es lo que la industria necesita? Ese tipo de ingenieros. Y luego, ¿cuáles son los que entonces más demanda tienen? La ingeniería en sistemas y la ingeniería industrial, porque necesitan quienes la administren sus empresas, necesitan quienes les manejen toda la parte de la información. Y las universidades entonces apuntan hacia eso, porque esa es la demanda. ¿Sí? Pero las otras carreras son fundamentales para fortalecer la industria. Entonces, aparte de la Universidad Nacional, de la UCA y la Don Bosco, esas carreras son las que se imparten en esas tres. Ya la Matías no, ¿verdad? Porque ahí de guardia, ¿verdad? Esas materias correrían a la gente, esas carreras. Entonces se quedan, ¿verdad?, con carreras más light. Entonces, el país realmente necesita más ingenieros para poder hacer crecer la industria con un enfoque 4.0. Y eso, entonces, podría resolver realmente nuestro problema que tenemos, el crecimiento. Y con crecimiento, pues habría desarrollo. Si usted ve en el contexto actual, la lectura que hay en nuestro país, están apostando al turismo, a la industria no contaminante, la industria. Y todo por ejemplo, el tema de Surf City y ese campeonato que hay, obedece simplemente a volver atractivo. Pero también el gobierno está poniendo de su parte. Usted se fija, está ahorita pues corriendo para poder cubrir el evento. Pero todo eso está dentro de un proyecto de mejorar la carretera litoral, darle un tono más atractivo, invertir, ¿verdad?, en el tema de los servicios de agua potable y manejo de aguas negras con plantas que no permitan que esas aguas negras lleguen al mar, porque después los turistas están en las playas. Y si no, veámoslo en el muelle de Acajutra, las descargas de aguas negras cerca del muelle y la gente a unos 50, 60 metros bañándose, o sea, revolviéndose con las aguas negras. La gente no lo ve, pero uno está viendo el problema. Y así en muchas playas del país. La gente se va a bañar a los rillitos, ¿verdad? Porque el agua es bien cristalina, pero no se da cuenta que más arriba hay todo un proceso de contaminación de aguas negras. Es un problema complicado. Entonces, se tiene que trabajar mucho en eso, en el tema del manejo, ¿verdad?, de las aguas grises y negras, para poder entonces darle, ¿verdad?, darle un verdadero enfoque del primer mundo y atraer toda esa masa de gente que se hacen estudios que si estos están 15 días y gastan $100, son $1.500 por persona que entran directamente a la economía en calidad de divisa. Y si usted la multiplica por el número de personas que vienen, pues es un dinero bastante grande que viene a dinamizar directamente la economía. Es un enfoque de tipo endógeno, es un crecimiento hacia adentro, combinado con la estrategia un pueblo, un producto. Entonces tenemos toda esa zona. Por ahí anunciaron, ¿verdad?, que se van a traer el campeonato de los Juegos Centroamericanos o Panamericanos aquí al país 2023. Igual, ¿verdad? Es una inyección de dinero y demostrar al país hacia afuera, volverlo atractivo. Y obviamente hay que trabajar en el tema de la seguridad, que es un tema, dijéramos, estratégico para poder garantizar la seguridad de los que visitan. Entonces vemos, ¿verdad?, que esos 6 ejes que hacía referencia son los que arrastran al resto de la economía y son a los que se les está apostando. Los pronósticos para el crecimiento del país, según el Banco Central, una cifra oficial es 2.5, pero visto con los ojos de afuera, en la CEPAL 2.5, el Fondo Monetario 2.1 y el Banco Mundial 1.8. Si vemos el crecimiento en la región, Panamá crece mucho más que el resto de países y el que menos crece sigue siendo El Salvador.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar el clima de inversión. Y también el otro tema que es bien importante, romper, ¿verdad?, con ese control de la actividad económica. Porque muchas veces los grupos, cuando se ven amenazados, lo que hacen es poner barreras. A través de la asamblea se dictan leyes para poner más requisitos a la inversión extranjera, sabiendo aún con todo esto que es necesario por el crecimiento. Pero como a mí me interesa mis intereses, pues no me importa que la inversión entonces se frene, porque sería mi competencia. Para eso tengo a mis empleados en la asamblea para que pongan iniciativas de ley que frenen a la competencia. Se supone, ¿verdad?, que con esta nueva correlación que hay en la asamblea, habría que ver que eso ya no pase. Son, dijéramos, de los aspectos que uno está monitoreando para poder determinar que realmente ha habido un cambio en la estructura del país a partir de las instituciones. Y si no, pues lamentablemente va a ser más de lo mismo. Proyecciones de crecimiento para Centroamérica. Bueno, están, ¿verdad?, los mismos datos. Panamá, pues obviamente se proyecta en el 2018 a un 6.1 y lo logró. Nosotros nos mantuvimos con ese 2.3, llegamos hasta el 2019 con ese mismo dato. En los quinquenios, si lo vemos desde 1950, donde teníamos un 4.5, que era derivado del modelo agrícola, pasamos en el 55 al 59, manteniendo ese crecimiento de exportación de materias primas. Pero ya en el año 60, la cosa cambia, porque pasa al modelo industrial de sustitución de importaciones. Entonces la economía crece mucho más, porque no solamente es hacia el consumo interno, sino que para el consumo externo. Luego, del 65 al 69 se mantiene en 4.9, y si usted se fija, del 69 para en adelante empieza a caer. ¿Derivado de qué? Derivado de la ruptura del mercado común centroamericano. En esa época, El Salvador controlaba casi el 40% de la producción industrial de la región de Centroamérica. Y eso generó una serie de molestias a los industriales de Honduras, de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Y se terminó con el conflicto del 69 entre la guerra entre El Salvador y Estados Unidos. Esa guerra de las 100 horas que le puso fin al mercado común centroamericano. Y obviamente le puso fin al crecimiento industrial de El Salvador. De ahí se contrajo significativamente. Ya en la siguiente gestión, del 70 al 74, se mantuvo el 4.6, pero ya en el 75-79 cayó, ¿verdad? Cayó a un 3.2. En el 80 y el 84 se contrajo, derivado de los terremotos, derivado de la efervescencia social que ya se tenía con el conflicto armado. Del 85 al 89 se logró llegar a un 1.2%. Está bajo, dijéramos, conflicto el país, está bajo una política de restricciones al comercio internacional y a la importación de productos suntuarios, nacionalizaciones de la banca, del comercio, de la industria, o sea, una serie de nacionalizaciones que había. Ya en el 90 y el 94 se da el fin del conflicto, se impone el modelo neoliberal, se privatiza la banca, el comercio, el café, la economía crece a un 5.9%, es prácticamente la gestión de Cristiani. Luego entra la gestión de Calderón Sol, manteniendo la misma lógica, pero más en el tema comercial, poniéndole una serie de restricciones al sector agrícola, porque plantea que es más barato comprar que producir. Y eso es lo que hace que se contraiga significativamente
el sector agrícola, agropecuario, perdón. Luego ya en la gestión de Flores, la cosa va más enfocada al sector exportador de materias primas como el café y otros productos. Y luego ya en la gestión del gobierno de Saca, que va orientado al tema de comunicaciones, servicios y otros. Eh, Sin embargo, las tasas de crecimiento hasta el 95-99 eran del 3.9, 5.9, pero después caen significativamente, ¿verdad? Eh, ya del 2005 al 2009, del 2010 al 2014, pues estamos ya con datos del 1.9, 1.7, de acuerdo pues a esta fuente, pero no sobrepasamos el umbral del 2%. Acá está por partidas, ¿verdad? El PDC en la época de Napoleón Duarte, 1.3, en la gestión de Cristiani 4.9, que sea todo el proceso de privatización, se mantiene un tanto con Calderón Sol, con Paco Flores cambia un poco, aumenta con Saca, luego se ajusta con la gestión de Funes, pero Funes le toca enfrentar la crisis inmobiliaria, la crisis financiera, ya en la gestión de Sánchez Serén, la economía se ha recuperado, y vemos, ¿verdad?, cómo entonces las tasas de crecimiento van, dijéramos, respondiendo ante esas eventualidades. Las perspectivas de crecimiento para el país, de acuerdo al Banco Mundial, igual, ¿verdad?, no sobrepasan el umbral del 2%, 2.3%. Y eso obviamente nos lleva a que el crecimiento en El Salvador alcanzó el 2.3% en el 2019. Los datos son demasiado bajos, y hoy con el impacto de la pandemia se espera entonces que la economía se contraiga un menos 4.3% en el 2020. Recordemos de que marzo, abril y mayo prácticamente fueron meses totalmente paralizados. La economía se empezó a aperturar después de una serie de conflictos entre el Ejecutivo, los industriales, la Asamblea, que, pues sí, ¿verdad? Era una, era una decisión entre qué importa más, lo económico o lo social. ¿Importan vidas o importa la producción? Al final, pues la economía se aperturó ya para el mes de septiembre, y hasta hoy fecha, ¿verdad?, donde estamos conscientes de que las medidas de bioseguridad que cada quien tenga, pues son responsabilidad de cada quien. Vemos acá esta gráfica del 2009 al 2020 y vemos cómo la economía se contrajo, ¿verdad?, en el 2020. Y eso obviamente aumentó el endeudamiento, porque para poder funcionar, ¿qué necesito? Si no tengo los recursos internos, voy a tener que prestar. Y ahí es donde se habla, pues, de los famosos 3.000 millones de dólares que el gobierno ha solicitado a los diferentes organismos financieros internacionales. La deuda pública, obviamente, ya para el 2020 se incrementó, sobrepasó el umbral de los 20.000. Aquí lo vemos, ¿verdad?, en el déficit fiscal, que para el 2020 teníamos menos 8.7. Para el 2021 menos 4.1 y para el 2022 tenemos 2.7% con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que el gobierno tiene que gestionar con los organismos financieros internacionales para poder cubrir el presupuesto público y poder entonces brindar todos los servicios en el área económica y en el área social. Estrategias que pudiese tener el gobierno: reducir, por ejemplo, el tamaño del Estado. Y lo ha hecho a través de, si ustedes se han fijado, a través de la reducción de personal en la Asamblea Legislativa, de todo aquel personal por contrato o aquel personal que realmente obedece a los intereses de los partidos políticos. Y así en todas las instituciones. Ahora, lo lógico sería pues que estas no se vuelvan, dijéramos, a llenar, ¿verdad?, con personal que realmente no aporte nada. Debe ser personal que aporte, que produzca.
Porque esa es otra cuestión, ¿verdad? De los paradigmas que hay en la economía, que en época de crisis se vuelve imprudente, no prudente, que se aumente el empleo, y es todo lo contrario, porque la economía lo que necesita es gastar. O sea, el sector público necesita gastar en la economía. ¿Para qué? Para que la economía se dinamice. Y si usted ve, en este momento hay una inversión bastante grande del sector público en la economía. Todo ese tema de carreteras, puertos, aeropuertos, eh, playas, todo lo que usted ve, es para meterle dinero a la economía. El caso, por ejemplo, de los planes de Renderos y la Puerta del Diablo, un proyecto que estuvo tirado. Si usted va a ver ahorita, ya le están trabajando, lo anunciaron en la semana pasada y eso va, pero corriendo, que hay que dinamizar esa cosa. ¿Por qué? Porque es inversión. Ese dinero entra a la economía y va para el gasto. Entonces, esos proyectos son los que dinamizan la economía. Entonces, se requiere también que el sector privado invierta. Entonces, sumado la inversión privada, nacional o extranjera, más la inversión pública, dinamizan la economía. ¿Y en qué se va a reflejar? Se va a reflejar en que la economía ha crecido. Y si la economía crece, entonces, si hacemos un buen uso de los recursos, como lo hacían los cameralistas, pues entonces van a mejorar las condiciones de vida de la población, en materia de salud, educación, vivienda, seguridad, esparcimiento y otros. Como deuda del porcentaje del PIB, bueno, al 2020 tenemos 82.2, que es un dato muy, dijéramos, firme. De hecho, el ingeniero Mauricio Chusí, que es la fuente, es un expresidente del Banco Central de Reserva y, y es una fuente fiable. De hecho, lo que el Banco Central publica anda por el mismo valor. Eh, para el 2021, obviamente se mantiene, eh, pero había que ver qué tanto se aprueba en la Asamblea, se ratifica en la Asamblea los préstamos que ya estaban aprobados anteriormente. Eh, para el 2020, pues obviamente la caída del Producto Interno Bruto, tal como se dio en el 2009. En el 2009, producto de la crisis financiera. 2020, producto de la pandemia. Obviamente los ingresos fiscales se han visto disminuidos. Comparamos punto a punto el 2019 con el 2020. La gráfica de color verde está arriba de la gráfica de color azul. Eso quiere decir de que el 2019 en términos de recaudación fue mucho, pero mucho mejor que en el 2020. ¿Por qué, verdad? Simplemente por el tema de la contracción económica derivada de la pandemia. El nivel de desempleo se mantiene en un 7%, pero esto había que sumarle, como lo vimos en las clases anteriores, el tema del sector informal de la economía. Y eso sobrepasa el 50% en el país. Entonces, la pandemia tendrá en El Salvador efectos económicos mucho más devastadores que la dejó la crisis del 2009, cuando el país perdió más de 40.000 empleos. Se redujeron las exportaciones, el consumo y las remesas. Según las primeras proyecciones del BCR y de esta institución FUSADES, que es obviamente un tanque de pensamiento de la derecha, la economía podría experimentar una contracción entre el menos 2 y menos 4% del Producto Interno Bruto, lo que indudablemente va a arrastrar a los demás indicadores económicos del país. De acuerdo con las perspectivas divulgadas por organismos internacionales, el país podría enfrentar una contracción económica en un orden superior a la crisis experimentada en el 2009, que podría estar entre el menos 2 y menos 4%. No hay un dato preciso. Los datos aún son preliminares y se siguen monitoreando, pero según todas las señales, el país tendrá efectos similares que le tomará tiempo superar. Obviamente las finanzas del país están estresadas, las expectativas empeoran si se toma en cuenta el alto endeudamiento que el país está adquiriendo para hacer frente a la pandemia. Son más de 3.600 millones
en préstamos de corto plazo como de largo plazo. La deuda estimada para el 2020 eran los 19.942 millones. En el 2020 se cerró con 20.153.1 millones, que eso obviamente incluye préstamos, y disparan el nivel de deuda con respecto al PIB al 72.7%. La bolsa de endeudamiento es enorme y nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad mundial porque llegamos con un alto endeudamiento. Y alguien se preguntará, ¿verdad? Bueno, y al final, ¿cuál es el gran problema del endeudamiento? Y alguien dirá, bueno, si hay para pagar, sí, pero también está el riesgo de que no se pague. Fíjate, y ahí entra una palabra clave, riesgo. Entonces, ese tema del riesgo es el que preocupa, porque el riesgo es una probabilidad de que se dé. Entonces, en la medida entonces que el nivel de deuda aumenta, la probabilidad de pago se vuelve bastante eminente de que eso no suceda. Entonces caeríamos en impago. Y ante esa situación, entonces, el nivel de riesgo del país aumenta y se desmejora. Quiere decir entonces de que las calificadoras de riesgo como HP Morgan y otras elevan el nivel de riesgo país. Y entonces nos caemos en una categoría de no inversión. Y al caer en categoría de no inversión, nos metemos en problemas. Ese es el problema de la deuda, la calificación del país, que se ve desmejorando. Hoy por hoy estamos en B menos. Dijéramos que todavía, ¿verdad? Las financieras, las analizadoras de riesgo dicen, sí, hay riesgo, pero puede invertir. El tema es cuando ya pasa a categoría C o D, donde le dice no invierta. No invierta. Y eso es lo que pasó en la gestión de Sánchez Serén, cuando no pagó la deuda y cayó en impago. Y al caer en impago, simplemente se disparó el riesgo. Y entonces el país se le subieron las tasas de interés para financiarse, los bonos del país se volvieron bonos basura y el riesgo de invertir en el país aumentó. Claro, desde el punto de vista financiero y manejo de las finanzas públicas, pudo haberlo resuelto, ¿verdad? El gobierno haciendo transferencias y cubrir la deuda de corto plazo, pero no lo hizo. Después lo hicieron, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, lo mismo pasa hoy, ¿verdad? El tema es que en la medida que la deuda va aumentando, el riesgo de no pagar se incrementa y el riesgo país aumenta y eso afecta entonces la inversión. Los pagos de la deuda, o sea, lo que el país tiene que pagar, por ejemplo, en el 2019 fueron 1.822.9 millones de dólares. En el 2020 se tuvieron que pagar 1.102 millones de dólares. ¿Ya? Habría que ver cuánto es el pago por servicio de la deuda en este 2021. Y ahí es donde el Estado tiene que tener el dinero para poder pagar. ¿Y de dónde va a salir? Pues se va a salir de lo que se va a recaudar. Por eso es que en un momento dado, al no tener plata de donde echar mano para pagar los impuestos, los compromisos financieros internacionales, los impuestos pueden aumentar. Y es donde de vez en cuando oímos la palabra pacto fiscal. Entonces eso va orientado hacia eso. Posiblemente se aumente el IVA, posiblemente la cobertura del pago de renta. Si hoy por hoy los de $500 están exentos, pues alguien podría decir, bueno, que solo estén exentos los de salario mínimo. Y a los que ganan de 300 a 500 van a pagar. Y eso obviamente va a generar tantos millones de ingresos al Estado. 2 puntos más del IVA van a representar tantos millones al Estado.
y aumentemos, ¿verdad? Por ejemplo, el pago de impuestos a las empresas, que sea efectivo, y le ponemos auditores fiscales. Son pactos fiscales para sacar el dinero para pagar los compromisos. No hemos llegado a eso. Sin embargo, de vez en cuando se ve el tema de pacto fiscal. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes oigan la palabrita pacto fiscal, es porque la cosa se está poniendo cada vez más difícil en términos de pago. Luego hay unas proyecciones, ¿verdad? De parte del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, donde están escenarios, ¿verdad? De escenarios con o sin deuda. Y obviamente pues que para el 2021, si el gobierno hubiera adoptado los 5.000 millones de dólares como préstamos, estuviéramos con el 98.7% de, de, de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. Pero andamos en el 87.1 porque a lo que se ha llegado es cerca de los 2.000 millones de dólares de deuda adicional a la que se traía. Todavía dijéramos, se puede respirar, ¿verdad? Más allá de eso, se vuelve difícil. ¿Qué tienen que hacer? Pues, si el rollover no resuelve, pues irse al pacto fiscal. Y están los impuestos versus los gastos, y vemos obviamente que los gastos son mayores que los ingresos. Por lo tanto, hay que buscar las fuentes de financiamiento que estamos acá comentando. La deuda en letes, que son deudas de corto plazo, se ha ido incrementando. No es nuevo, ¿verdad? Pero hoy, derivado de la pandemia, esto ha tenido que aumentar. Por lo tanto, se vuelve fundamental administrar adecuadamente la deuda del país. Bien, visto este panorama, entonces nos permite entender muchas cosas, ¿verdad? A ustedes les hace reflexionar, les hace tener sus propios criterios, sus propias valoraciones. Los datos están ahí, las fuentes están, dijéramos, mostradas. Todo está en que ustedes las sepan interpretar. Uno tiene que ver varias fuentes, no solamente las fuentes gubernamentales, sino también las fuentes de los tanques de pensamiento como FUSADES, FUNDE, el ICEFI, el INVES, ¿cómo se llama? La red de investigación del Banco Central, Redivasen, como también fuentes externas, el Fondo Monetario, la IDE, la CEPAL, el Banco Mundial, y luego tener sus propias conclusiones. Y eso pasa por bastante lectura, ¿sí? Bastante lectura, para poder tener pues una, dijéramos, claridad de cómo el ambiente se encuentra, para que cuando usted esté administrando las empresas, no se equivoque en sus decisiones. Usted tiene que estar bien claro en el corto, mediano y largo plazo, en el horizonte de los negocios donde usted está, para que las decisiones que se tomen sean las más certeras. Por eso es que la información se vuelve poder. Y nosotros, como parte de una élite intelectual, estamos obligados a leer, a investigar, para tomar las mejores decisiones. No conformarnos, ¿verdad?, con lo que alguna vez vimos en una clase. No, esto es solamente como la motivación. Pero ahí usted sabe dónde encontrar la información, y eso ya va por cuenta propia. Bien, el otro aspecto también que hay que ver acá es el tema de la clasificación de los impuestos. Están los directos y los indirectos. Los directos son los que el legislador se propone alcanzar inmediatamente al verdadero contribuyente, y esto es a través de la renta y el patrimonio. Gobierno central, renta, y patrimonio pues lo tiene el gobierno municipal. Si algún día se aprueba el impuesto predial, pues sería un impuesto del gobierno. Y luego están los impuestos indirectos, donde el legislador grava al verdadero contribuyente por repercusión, la cual se da en tres momentos: percusión, traslación e incidencia. Un ejemplo de esto es el IVA.
Fines de los impuestos, bueno, son fiscales, extrafiscales, financieros y no financieros. ¿Y qué principios de los impuestos podemos identificar? Bueno, en primer lugar, que sea justicia. Segundo, certidumbre. Y acá en la certidumbre, el legislador debe de precisar primero el lugar donde aplica, el objeto del impuesto, la tasa o cuota de tarifa, las excepciones que pueden haber, el momento en que se causa, la fecha de pago y las obligaciones a satisfacer. Luego, el principio de comodidad. El legislador debe fijar fechas propicias y ventajas para que se realice el pago. Ustedes lo vieron con el tema de la renta. Hoy la facilidad es en línea. Ya no hay que hacer las colas espantosas en el Ministerio de Hacienda. Hoy usted en línea lo puede hacer. Por eso es que el número de identificación tributaria es bien importante. Porque ese número, en cualquier transacción que usted hace, ya sea pagar o comprar, todo eso va a su número. Y al final es un balance. Y ese balance dice si usted tiene o no tiene que pagar. Entonces, todos los trabajos que usted hace, ¿verdad? A título de planilla o a título de servicios profesionales, van relacionados al número de identificación tributaria. Igual los gastos. Al final, la Hacienda tiene un registro de todo lo que usted hace en economía. Tanto empresas, tanto personas naturales como personas jurídicas. Y al final, cuando usted hace su declaración, pues simplemente es una comprobación de los ingresos y egresos que usted ha tenido en el año. Y sobre esa base, entonces usted, de acuerdo a las tablas que el Ministerio establece, paga o no paga. Y hoy lo hace con mucha más facilidad, pues desde su casa o desde su trabajo. ¿Por qué? Porque todo está en línea, todo está interconectado. ¿Se recuerdan? Yo les decía, vivimos en un mundo globalizado, interconectado, con una producción que permite cubrir las necesidades del ser humano hoy por hoy. Y finalmente, economía. Debe ser productivo, es decir, que lo que yo invierto, en la parte administrativa e infraestructura y medios, tiene que ser menor que lo que voy a recaudar. Yo puedo invertir 10 millones, por ejemplo, hoy para el reforzamiento de los auditores fiscales, para evadir la evasión para combatir la evasión, la ilusión y el contrabando. Pero yo espero recuperar unos 500 millones. Entonces voy a invertir 10 y voy a recuperar 500, vale la pena. Pero voy a invertir 10 y voy a recuperar 2, no tiene sentido. Es el principio de economía. La otra fuente de financiamiento es el crédito público. Y aquí entra la Dirección de Inversión y Crédito Público. ¿Por qué? Porque es el subsistema de inversión y crédito público como principal objetivo dar seguimiento y control a los recursos internos y externos originados por la vía del endeudamiento público y coordinar la acción estatal en materia de deuda e inversión del sector público no financiero con el presupuesto general de la nación. Es decir, que todo lo que el gobierno gestiona en materia de endeudamiento tiene un propósito definido. Voy a prestar para una carretera, voy a prestar dinero para aumentar la cobertura de salud, educativa, y eso entonces ya tiene nombre y apellido. ¿Qué hace entonces la Subdirección de Inversión y Crédito Público? Dar seguimiento a que esto se haga. Por eso es que hay también en la sociedad civil una serie de instituciones que sirven de controlaría. En los fondos, por ejemplo, de pandemia, el gobierno decidió que hubiesen controladores externos al gobierno. En un primer momento, ustedes se recuerdan, estaba la UCA, la Cámara de Comercio, FUSADES y otra gente, pero al final renunciaron porque se les pidieron ciertos requisitos. Entonces, renunciaron en pleno. Entraron hoy otros actores, entró la Universidad Francisco Gavidia, la Universidad Nacional, el ICEFI y otras instituciones que son las que están controlando y monitoreando que los recursos que se han solicitado en préstamos para tal fin sean así y que se transparenticen los recursos. El ICEFI, que es una de las instituciones más dinámicas,
y ha señalado algunas instituciones que no han todavía transparentado el destino de los recursos. Y eso es normal, ¿verdad? Que así se haga, pues, porque tiene que haber una controlaría de los recursos hacia dónde van. Y eso obviamente, pues, es así para que después esto no se haga fiesta. ¿Cuáles son las funciones principales que tiene esto? Bueno, administrar el proceso de endeudamiento, administrar el proceso de inversión y proporcionar asistencia técnica y legal a las instituciones del sector público no financiero en las distintas etapas y procesos de inversión y endeudamiento público para lograr mayor agilidad y eficiencia en la educación de los mismos. Porque eso es lo que hace entonces que la economía se dinamice. Si yo voy a prestar, va a ser para invertir, para dinamizar, no para consumir. ¿Ya? Entonces es como cuando uno pide un préstamo. ¿Es para inversión o es para consumo? Si es para inversión, qué bien, porque va a hacer que el dinero se multiplique. Pero si es para consumo, pues simplemente al final eso va a terminar y voy a tener que pagar. Y simplemente me voy a afectar más de lo que yo estaba. Bien, la otra fuente es la emisión monetaria. Y esta es una función exclusiva del Banco Central. Pero hay que aclarar algo. En el caso de nuestro país, El Salvador, la emisión monetaria no está, dijéramos, habilitada, porque estamos bajo un proceso de privatización, perdón, de dolarización. Es decir, nuestra economía prácticamente está dolarizada. Entonces nosotros no emitimos dólares, los compramos y los compramos a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si nosotros necesitamos dinero, porque la economía creció y lo que existe en circulación no alcanza, entonces hay que comprar el equivalente en colones en dólares. Y eso es lo que se negocia, perdón, en la Reserva Federal. Y esos dineros vienen como cualquier otra mercancía y entran a circular en el sistema. Entonces, en el caso nuestro, no emitimos hoy por hoy, porque no tenemos política monetaria, porque estamos dolarizados. Sin embargo, es una fuente de financiamiento que ya el país la utilizó en años anteriores. Antes del 2000 se podía emitir colones. Después del 2000 ya no, porque se dio el proceso de privatización, de dolarización. Entonces, hay que distinguir dos conceptos, la emisión orgánica y la emisión inorgánica. En la emisión orgánica se efectúa en proporción de la adquisición o tendencia de reservas de oro, depósitos de divisas, derechos especiales de giro o la producción del sector real. En nuestro país se emitía dinero, colones, ¿verdad?, cuando existía un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Si no había crecimiento, no había emisión. Y eso es parte de las recomendaciones de la política de estabilización del programa de ajuste estructural del modelo neoliberal. Eso en alguna medida vino como a educar nuestras finanzas. O sea, no todo es malo, hay cosas buenas. Entonces, eso al menos nos educó. Imagínense que si no hubiera estado así, ¿cómo estuviera nuestra economía? Habláramos de cifras astronómicas. En otros países, México, por ejemplo, camisas de 2,000 pesos, zapatos de 20,000, cifras que nosotros no nos acostumbramos, o sea, que nosotros fuéramos al Dollar City, ¿verdad?, a comprar algún regalito para una fiestecita, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta? 5,000 colones. Vaya, ¿cómo no? 5,000 colones. No estamos en ese tema, vamos al Dollar City y ¿cuánto cuesta? $3. O sea, no nos duele, $3, $2, porque es el valor que las cosas hay tan bonitas que hay, ¿verdad? $3, $2. A eso estamos acostumbrados. No a números como 5,000, 10,000, 8,000, 20,000. O sea, no estamos en esa lógica. Y eso es porque ha habido, por ejemplo, macroeconómicamente,
cierta disciplina. Y eso ayuda, eso ayuda. Entonces, la emisión orgánica contribuye a eso, a que no se dispare el proceso de inflación. Pero ¿qué pasa en el otro extremo? En la emisión inorgánica. Se efectúa otorgando crédito al sector público con el compromiso del pago de gobierno como activo de garantía, generando inflación. Es decir, emitimos papel sin ningún respaldo. Emitimos papel sin ningún respaldo. Sobre la base de que ese papel va a circular en la economía y va a regresar al punto de origen. Y solamente va a entrar a, dijéramos, dinamizar la economía. Hay un cuento por ahí en la economía que se conoce como el cuento de la prostituta. Los nombres son un poco complejos, ¿verdad? Y en veces un poco chocantes. Pero quizás se hacen así para que no se olviden las lecciones. Pero va sobre la base de que el dinero que entra a la economía, si no sale del circuito financiero y se destina al consumo de la producción nacional, producido por nacionales, la economía se dinamiza aún con emisión inorgánica. Pero el problema es cuando los destinos van hacia unidades de capital extranjero, donde el dinero tiene que salir. Ahí nos genera el problema. Entonces, como no siempre es así, esas son como idealizaciones de circuitos financieros en los que se podría pensar que si se lograse que funcionase así, entonces dinamizamos la economía en la que todo mundo, ¿verdad? Todo mundo funciona adecuadamente. Es decir, es como que entre dinero del extranjero, ¿verdad? Alguien venga con plata y lo coloca acá en el país, viene esta persona con el dinero que ha colocado, el banco paga sus deudas. Al pagar sus deudas, entonces empieza toda una cadena de pago, ¿verdad? De los diferentes actores. Y todo el mundo va saldando sus deudas. De todas las deudas contraídas en el tiempo. Materia prima, vivienda, vehículos, préstamos. Porque entró dinero a la economía. Pero ¿qué pasa si de repente el inversor dice, no, me llevo mi plata, porque no me conviene? Entonces el dinero llegó a su punto de origen y sale. Pero si no hubieron inversores externos, la economía internamente se dinamizó. A pesar de que la plata salió. Porque el inversor no la dejó, sino que la sacó. Entonces se dinamiza la economía, posiblemente hay inflación, pero también hay crecimiento. La diferencia entre la tasa de crecimiento y la inflación, si es positivo, qué bien. Pero si es negativo, nos metimos en problemas. Entonces son modelos, ¿verdad? Son modelos que permiten poder medir en cierta medida ciertas situaciones que se puedan dar. Y ahí es donde nosotros, al menos en nuestro país, lo que tenemos es emisión de tipo orgánico. Cuando necesitamos emitir colones, porque la economía creció, lo que se hace es traducir esos colones en dólares, y esos dólares son los que se compran a la Reserva Federal para poderlos incorporar a la actividad económica y tener la masa de dinero necesaria que la economía necesita para poder funcionar. Bien, preguntas hasta acá, jóvenes. Bueno, acá están, perdón, todavía las empresas del Estado, que también son fuentes de financiamiento, porque estas generan ingresos, tales como el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, esta ANDA, la CEPA, la Lotería Nacional de Beneficencia. Son instituciones que generan ingresos por la venta de los servicios o productos que estas tienen. Y estos ingresos, pues finalmente son parte, ¿verdad?, de los ingresos del Estado para poder funcionar. Bien, esto sería quizás lo más relevante en este curso de cómo entonces, cuál es el papel del Estado
en una economía como la nuestra y en economías del primer mundo. Y lo importante, pues, también de entender el tema de las políticas tributarias, que son las que permiten que el Estado obtenga los recursos para poder operar adecuadamente. Tener un concepto de impuesto desde el punto de vista jurídico que nos permite entender, ¿verdad?, quiénes son los que están con la obligación de pagar y quiénes están con la obligación de exigir el pago de los impuestos. Bien, ¿algún comentario final para cerrar esta unidad? ¿Una duda? Ajá. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Dudas? ¿Conceptos que no estén claros? Recuerde que acá es una cuestión de conceptos que hay que tener claros para poder comprender la realidad, cómo esta funciona. Tengan ustedes sus propias conclusiones, sus propias lecturas de lo que pasa. Más que van a ser ingenieros, van a tener que tomar decisiones. Tienen que tener una lectura de lo que pasa en el país, ¿eh?, para poder tener las mejores decisiones, sacar adelante las empresas. Ser un rey Midas, ¿verdad?, a nivel ingeniero, ¿verdad?, que todo lo que toca se hace oro. Todo el mundo se va a pelear por darle trabajo, ¿verdad?, pero es por la calidad de información que usted maneja. Bueno, entonces avancemos, ¿verdad? Avancemos un poquito más con esta unidad que se refiere al sistema monetario financiero. Ya vimos pues toda la parte conceptual de la economía, de la medición de la producción nacional, la actividad económica con el resto del mundo, cómo entenderla teóricamente y cómo cuantificarla, el papel del Estado en una economía desarrollada y subdesarrollada, cómo me voy a financiar, para qué me voy a financiar, cuáles son los mecanismos de análisis que tengo que tener para poder saber si la economía está saludable o no, para decidir, invierto ya, me espero, no es conveniente. Todo eso es importante, ¿verdad? Entender. Cada gobierno tiene su propio estilo. Hoy tenemos un gobierno pues que hay que entender, analizar cuál es el propósito final. Algunos dicen que no hay un plan, pero hay capacidad de gestión, hay capacidad de gerencia. Pero igual, ¿verdad? Hay que ver, posiblemente sea para que los demás no se anticipen a los hechos. Podría ser. Entonces hay que darle el derecho a la duda, ¿verdad? Porque obviamente nadie puede trabajar sin un plan. Y los que han trabajado sin un plan, pues no han llegado a buen término, a buen final. Uno tiene que tener planes hacia dónde van para orientar los esfuerzos día a día, así como ustedes, ¿verdad? Con su carrera. Ya estamos a 4 o 5 semanas, creo yo, para terminar el ciclo. Se acaban estas materias y vienen otras. Ya el final de la carrera se ve más cerca. Entonces ya uno ya está casi un pasito. Muchos de ustedes ya están bien cerca de su final. Y después viene lo otro. Bueno, yo soy ingeniero, ¿y ahora qué voy a hacer? Es otra etapa de la vida. Hay que planear, ¿verdad? Entonces, ¿o qué? Bueno, me voy a incorporar al mercado laboral. Y luego voy a combinar tiempos para poder seguir con mi maestría. Y ahí vamos, ¿verdad? Toda una planificación. Claro, ya es una persona ya profesional, pensante, ya no es un adolescente, ya es un adulto que ya le va a permitir tomar sus propias decisiones.
pero hay que tener lectura, ¿verdad?, de lo que está pasando. Entonces, en esta parte del sistema monetario financiero, nos interesa, ¿verdad?, nos interesa saber a qué se refieren algunos aspectos relevantes. Y el primero es naturaleza y funciones del dinero. Así como en el sector público, necesitamos saber de los impuestos, porque oímos, los impuestos, pues sí, ¿qué son los impuestos? ¿Quién exige el pago? ¿Quién tiene la obligación de pagar? ¿Cuáles son las funciones de los impuestos? ¿Cuáles son los fines de los impuestos? ¿Cómo se aplican los impuestos? ¿Quiénes son los que más pagan impuestos? ¿Cuál es la fuente principal de impuestos, de ingresos que el Estado tiene? Los impuestos de las rentas y del IVA. ¿Y quiénes lo pagan? Los ciudadanos. ¿Y cuánto representa eso? Cerca del 84%. Y el resto, las empresas. Y vemos entonces esa, dijéramos, perversidad que hay. Entonces, no es cuestión política que lo dijo el Frente, o que lo dijo Arena, o lo dijo la bancada Cian, no, ¿verdad? Simplemente lo que estamos entendiendo de cómo está conformado el ingreso, donde esa política tiene que ser más progresiva que regresiva. Y obviamente fiscalizar los recursos a través de las controlarías para que realmente el fin último del impuesto llegue, ¿verdad?, a donde se necesita. En los diferentes proyectos, no solamente sociales, sino que también económicos. Porque ya vimos que las propuestas de los gobiernos, así como los gobiernos de Arena, los gobiernos del Frente y hoy los gobiernos de Nuevas Ideas, presentan un plan de gobierno, pues este gobierno tiene dos componentes, un social y un económico. El social va para los proyectos de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Salud, educación, transporte, vivienda, seguridad, esparcimiento, etc. Y en la parte económica, pues obviamente todo lo que va en el apoyo a los sectores productivos. Carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura, electrificación, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos son importantes. A los dos hay que invertir los recursos que el Estado tiene. Unos van a los programas sociales y otros van a los programas económicos. Y luego hay que medir, ¿eh?, con indicadores la gestión pública. Pero eso ya es fuera del alcance de lo que es este curso introductorio. Pero a eso se llega. A eso se llega. Y medir, dijéramos, la efectividad que el gobierno ha tenido en un periodo de gestión. Entonces, hoy, ¿qué necesitamos conocer? En la parte del sistema financiero, así como ya conocimos el concepto de impuesto, aquí el concepto de dinero. Entonces, acá se dice que en los inicios de la actividad económica, el intercambio de bienes se llevó a cabo a través del trueque. Esto generaba una dificultad. ¿Es justa la cantidad recibida a cambio de lo que yo estoy entregando? Y en general se presentaban dos dificultades principales. Uno, encontrar coincidencia de deseos o voluntades entre compradores y vendedores para cada mercancía. Por ejemplo, yo tengo una vaca y me interesaba el maíz. ¿Cuánto de maíz espero yo recibir para sentirme satisfecho de entregar la vaca? Y el que está dando el maíz, ¿qué tanto de maíz voy a entregar para sentirme satisfecho de obtener la vaca? Era una cuestión, dijéramos así, bien subjetiva. Y lo otro, el otro aspecto, el cálculo de las tasas o proporciones de cambio entre una y otra mercancía. No se podía fragmentar. Entonces esa fragmentación dificultaba todavía más el hecho de poder generar un valor que permitiese poder satisfacer a ambas partes. En cuanto a la naturaleza y funciones del dinero, son varias las funciones que cumplen en la sociedad. Las más importantes son que son una medida del valor, porque con el dinero medimos el valor de las cosas. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto otro? Es un patrón de precios, es decir, nos permite establecer
sobre la base de la fragmentación del patrón monetario, saber, ¿verdad?, cuánto es lo que puede fragmentarse una moneda. Un dólar, una cora, una moneda de 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo de a dólar. O sea, el patrón, ¿verdad? Como medio de cambio, permite, ¿verdad? Permite, dijéramos, esa facilidad de transacción. Medio de atesoramiento y acumulación, yo le puedo guardar 1 año, 2 años, 5 años, y ahí va a estar esa riqueza acumulada, representada en esa moneda, dinero, no se pierde en el tiempo. Se logra preservar y conservar. Y es un instrumento de pago diferido. Con este puedo pagar yo deudas que pude haber contraído en el pasado. Y es un dinero mundial. Si tomo el dólar como divisa, que es nuestra moneda actual de circulación normal, perfectamente puedo ir a otro país y pagar con ella. Y me la van a aceptar. Tiene una aceptación mundial. Entonces, la mercancía u objeto que se usará como dinero se entiende como un objeto de aceptación general en términos del cual se efectúa toda clase de transacción. Me viene ahí la parte entonces de poder entonces escoger cuál va a ser esa mercancía que va a representar la función del dinero. La aparición del dinero ha resuelto las dos dificultades principales que se planteaban en el trueque. Destacan 2 características esenciales y particulares de su condición de instrumento de intercambio. Y estas son la utilidad y la aceptación general. Por ejemplo, el dólar, nosotros le damos una utilidad, sí, ¿verdad? ¿Es de aceptación general? Sí. Todo el mundo lo acepta. Yo voy a comprar acá a cualquier lugar y la gente lo acepta. Pero si yo llevara colones, seguramente no me lo van a aceptar. ¿Por qué, verdad? Porque muchos los desconocen. Creo que algunos de ustedes ni conocieron los colones. Estamos hablando de que han pasado 21 años. Y habrá muchos de ustedes que están abajo de los 21 años, ni siquiera conocieron los colones. Entonces, mucho menos los van a aceptar, ¿verdad? Mira, te voy a pagar en colones. ¿Y esto qué? Nunca los vi. ¿Ah? Entonces, tiene que haber aceptación general. El dinero no se determina en función de la capacidad de resolver una necesidad de acuerdo a su naturaleza, sino más bien la utilidad que la sociedad le incorpora al darse la categoría de dinero. Es importante conocer las diferentes clases de dinero atendiendo a la forma en que se crea y el uso que la sociedad hace de él según tal criterio. Entonces esto lo vamos a dividir en 3 clases. En primer lugar, función de unidad de cuenta. El dinero sirve para medir el valor de la mercancía intercambiada en el mercado. Fíjense, estas son las funciones. Sirve para medir el valor de la mercancía intercambiadas en el mercado. Como medio de cambio, sirve de instrumento para la realización de las transacciones económicas. 3. Propósito de valor. Puede ser guardado con facilidad y seguridad en un periodo de tiempo y conservar la riqueza que ésta representa. 4. Patrón de pagos diferidos. Sirve para compensar deudas contraídas en épocas anteriores. Cuando un sistema económico se ve afectada por inflación o deflación, el poder adquirido del dinero puede verse reducido o aumentado a tal punto que dicha función no sea cumplida satisfactoriamente. Por ella la importancia de la estabilidad de un sistema económico. Aquí entramos al tema nuevamente de la macroeconomía, donde esa estabilidad permite entonces que el valor que representa la moneda no se vea afectada por los procesos inflacionarios o no se ve afectada por los procesos deflacionarios. Es decir, cuando hay inflación, la gente lo que hace es que dice, el dinero no me alcanza. Antes compraba más y hoy compro menos. Con $20 compraba más en el mercado, hoy compro menos.
Y si es el supermercado, mucho peor todavía. Antes compraba más, hoy compro mucho menos. El dinero vale menos, dice la gente. Pero lo que está pasando es que la inflación lo está afectando. Ha habido una transferencia de riqueza, ¿eh? Producto del proceso de inflación. O puede que se esté revaluando. Da una deflación, entonces se revalúa la moneda. Y entonces la gente puede decir, mira, yo compro más con estos $20 que es lo que compraba antes. Y es porque esto ha presionado a que los precios se reduzcan, ¿eh? Entonces hay una reducción en los precios. Muchas veces se da que hay una baja en los precios, pero es producto de esa deflación. Claro, muchas veces nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero las corporaciones, como los bancos, supermercados o empresas, están monitoreando el comportamiento del dinero. Más aún, ¿verdad? Si tienen negocios en el exterior y compran en Europa, hay que comprar con euros, hay que comprar en Canadá con dólares canadienses, en Estados Unidos con dólares norteamericanos. El tipo de cambio está cambiando. Y entonces hay que hacer los ajustes, ¿verdad? En las cuentas financieras. Muchas veces ganamos, muchas veces perdemos. Si nos vamos a la bolsa de valores a comprar divisas, en el mercado de divisas, en el mercado cambiario, todo eso, ¿verdad? Porque las transacciones que yo hago con Europa no las voy a pagar en dólares, las voy a pagar en euros. Y el tipo de cambio se ha mejorado, se ha desmejorado, y de dónde vienen las partidas de ajuste. Ahí hay un montón de gente trabajando en eso. Pero el ciudadano común simplemente ve, hoy compro menos con estos $20. Hoy compro más con estos $20. Hasta ahí, ¿verdad? Pero detrás de todo eso hay una cantidad de personas pensando, analizando y ajustando las cosas en el mercado. Es un esfuerzo sumamente grande. Entonces, las funciones del dinero nos van dando una pista, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Qué representa esto? Cuando un sistema económico se ve afectado, como decía, por la inflación o deflación, ese poder adquisitivo del dinero puede verse reducido o aumentado, a tal punto que dicha función no sea cumplida satisfactoriamente, que es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Por lo que en vez la gente dice, hoy compro más, hoy compro menos, porque lo que la gente expresa es lo que percibe. Nosotros como académicos, pues sabemos que obedece a ciertas funciones, que son 4 las que están ahí. Son preguntas para examen. Hay que crear dinero, entonces se da por dos situaciones, la impresión y las operaciones activas de los bancos. La facultad de imprimir dinero es propia del Estado a través del Banco Central de Reserva. En nuestra economía, el BCR no puede imprimir dólares, deben ser comprados. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque estamos dolarizados, ya lo había explicado. Las operaciones activas de los bancos constituyen la forma en que se crea dinero bancario. Las operaciones activas de los bancos son la concesión de créditos, compra de valores, etc. La capacidad de crear dinero de un banco se determina por medio del volumen de depósitos de que dispone en relación a la tasa de encaje legal. ¿Qué quiere decir eso? De que ante la imposibilidad que tienen los bancos privados para poder crear dinero, la única manera que pueden hacer dinero bancario es a través del dinero que los ciudadanos puedan depositar en sus instituciones. Y ahí entonces usted ve, ¿verdad? Que toda la banca le dice, desde que usted está chiquito, le decían, hay que ahorrar. Usted tiene que aprender a ahorrar. Ahorrar le va a ayudar para que usted tenga dinero en una emergencia. Hay que ahorrar. Acostúmbrese a no gastarlo todo. Ahorre una parte. Está bien. Pero ahí usted está trabajando para el banco privado. Porque nadie le enseña a usted a decirle, ahorrar. Ahorrar para que tengas dinero, para que invirtas. ¿Ah? Esa palabrita, para que invirtas, no se le enseñan. Solo le dicen, y mira, acostúmbrate a ahorrar. Más, aquí está esta alcancía. Ahí le dan un sucuchito o le dan un sucumbito cerrado para que usted vaya ahorrando moneditas, para generar el hábito del ahorro. Pero no le dicen para que puedas invertir.
Ahorrar para que tengas dinero para que inviertas y puedas comprar y puedas vender y hagas que el dinero se multiplique. Esa parte no se le enseña. ¿Por qué? Porque el banco espera que usted lleve su dinero al banco. Y entonces, cuando usted lleva su dinero al banco y lo deposita en cuenta de ahorro o depósito a plazo, el banco se hace los bigotes, porque ese dinero lo va a prestar. Y al prestarlo va a cobrar una tasa de interés. Y al cobrar esa tasa de interés es ahí donde el banco crea dinero bancario. Veámoslo con este ejemplo. La ecuación para calcular la creación del dinero bancario es igual a 1 sobre E por D, donde el encaje legal es también llamado el coeficiente de caja. El encaje legal bancario es del 1% del dinero de un banco que debe ser mantenido, reservado en líquido o por ende sin que pueda ser usado para invertir o hacer préstamos. Sin embargo, en nuestro país, el encaje legal es del 20%. O sea, de cada $100 que un ciudadano lleva para que depositarlo en cuenta de ahorro, el banco está obligado a que $20 tienen que ser depositados o resguardados en el Banco Central de Reserva. ¿Para qué? Para que en un momento dado, por ejemplo, los ciudadanos de una forma masiva quisieran retirar su dinero, el banco tenga para poder pagar. Porque se estima que el máximo de personas que pueden llegar a retirar su plata en 100% es el 20%. Por lo tanto, el 20% del dinero está ahí. ¿Con qué objeto? Con el objeto de no crear ninguna crisis. Que ningún ciudadano diga, no, hombre, mira ese banco, no, yo guardé mi pista y lo voy a retirar y no había, lo voy a sacar. Ya no guardo dinero en el banco. Ahí entramos en problemas porque se cae el sistema bancario. Por eso es que los bancos hacen un esfuerzo por tener siempre el dinero del encaje resguardado para pagar cualquier retiro masivo. Entonces, aplicando la fórmula, si tuviéramos depósitos de $10,000 con un encaje del 20, y sustituyendo la ecuación, ¿verdad? Donde DB es igual a 1 sobre E por D, tendríamos 5 por 10,000, que sea 1 sobre 0.2. Entonces, el inverso de 1 sobre 0.2 es 5. ¿Qué significa eso? Que por cada dólar que usted deposita en el banco produce $5. Fíjese. Usted lleva un dólar al depositar al banco, él lo prestó y produjo $5. Ahí está el negocio. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. El spread con el que el banco trabaja. Porque como el banco no puede producir, entonces de todo el dinero que en la economía circula, que es el equivalente a que todo lo que ha producido la economía, ¿ya? P igual Y, la producción es igual al ingreso, P igual Y. Entonces toda la producción tiene un equivalente en dinero, pues ese dinero es la masa monetaria que está circulando en la economía. Esa masa monetaria que circula en la economía, el banco, los distintos bancos, el Banco Agrícola, que la Vivienda, que el Scotiabank, que el Citi, que el Banco Hipotecario, el Banco Agropecuario, toda la banca y las cooperativas, el sector bancario no financiero, las cooperativas, se pelean por ese dinero. Y uno aquí, si usted llega acá, le voy a dar este llaverito, esto te le va a dar este cuchito, este le va a dar este globito de la suerte, pero todo el mundo pelea para que la gente lleve el pisto. ¿Por qué? Porque como ellos no pueden producir, la única manera de producir es a través del que el dinero que usted lleva a depositar a cuenta corriente, a cuenta de ahorro o a plazo, ellos vienen y lo prestan. Y al prestarlo, lo prestan al 9, al 10, al 5, al 20. Ver las tarjetas de crédito es una puñalada del 49%. Entonces, de esa manera, al final, con un encaje del 20, como es nuestra economía, por cada dólar que la gente lleva a guardar al banco, ellos producen $5
en intereses. Y ahí es donde está el negocio. Ahí es donde se produce el dinero bancario. Y que obviamente hay que controlar en la economía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un exceso de dinero en la economía? Y ese exceso de dinero, ¿qué va a pasar? Me va a generar inflación. Viene el Banco Central y pone a disposición títulos valores, depósitos a plazo. Y si tal vez el título valor más alto que hay en la economía, que puede ser del 6%, viene el banco y le dice, le voy a pagar un rendimiento del 8%. Claro, el inversionista dice, no, en lugar de colocar estos 10 millones de dólares al 6%, mejor le voy a llevar al Banco Central. Y me van a dar el 8%, 2 puntos más. Es deuda soberana. Entonces llega y invierte. ¿Qué hace el Banco Central? Agarra esos 10 millones de dólares, paga los intereses al depositante por esos 10 millones al 8%, pero ese dinero no lo pone a disposición de la banca privada. Y de esa manera la banca ya no lo puede prestar. Y si no lo puede prestar, yo no voy a crear dinero bancario. Por lo tanto, empieza a reducir en la cantidad de dinero que circula en la economía. Cuando el Banco Central ha logrado el propósito, entonces, ¿qué hace? En el siguiente periodo, si la tasa que están pagando los privados es del 6%, entonces dice el Banco Central, yo voy a pagar el 5%. Entonces dicen los inversionistas, no, voy a sacar el dinero del Banco Central y lo voy a colocar en la banca privada. Ya colocado en la banca privada, entonces la banca le paga el interés al inversionista y pone a disposición el pisto. Y entonces mete dinero en la economía. ¿Para qué? Para evitar que la tasa de interés se eleve ante la escasez. Entonces, por un lado, contrarresto inflación. Y por el otro lado, contrarresto la tasa de interés, que es el valor del dinero del mercado. ¿Ya? Entonces, eso lo hago entendiendo esta parte de cómo se crea dinero y cuáles son los propósitos que esto tiene. Bien, lo otro sería el control, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase porque ya estamos en las 9:46, creo que tienen otras clases. Pero en la otra clase terminamos este tema y con lo cual estaríamos terminando el material a evaluar en el parcial 2. Ya esta parte es puramente teórico, de esto quizás solamente esta ecuacioncita, que se la aprendan porque la vamos a aplicar en el examen. Bien, no hay consultas, entonces nos quedaríamos por acá para la clase del día miércoles. ¿Les parece? Ingeniero, solo un par de preguntas. Sí, está bien. Bueno, que la haga la compañera, luego pregunto. ¿Sí? Dígame. Bueno, con respecto a los temas faltantes de la unidad 2, no sé si va a subir todavía las diapositivas de Sí, toda la sí. unidad 2 o... No, la tengo que subir. En eso estoy trabajando. Ahorita tengo largo trabajo. Ya, ya las identifiqué, ya las encontré en el Drive. Y más que las que me envía Walter. Son una barbaridad de clases todo el mes de abril. Pero a más tardar antes de las 23 horas 55 minutos de este día van a estar habilitados. ¿De acuerdo? Ok, entonces en resumen vendría desde el tema del desempleo en adelante hasta esto que acaba de impartir ahora, el parcial. Sí, sí, la unidad 5 la voy a terminar el día miércoles. Ok, entonces. Ahí va. Muchas gracias. Exacto. Bueno, caballero. ¿Alguna otra consulta, jovencitos? Yo lo que tenía dudas es sobre que si en el parcial vamos a mandarle algún tipo como de evidencia Sí. o, Ah, o si será nomás de ir como a llenar o algo así. no, usted, bueno, van a haber dos partes, ¿va? Una parte teórica, unas 30 preguntitas. Y luego, terminado eso, una parte de ejercicios. Usted en su casita, yo le voy a habilitar el examen para que vea los ejercicios. 4 ejercicios, usted los hace en su casa, lleva una respuesta
y luego se mete al examen electrónico y me va a señalar su respuesta. Pero la evidencia me la van a mandar al correo que habilitó Walter. Ahí van a entrar todas las evidencias. Entonces, ahí voy a tener el respaldo de todo lo que ustedes hicieron. Si bien es cierto, electrónicamente el examen va a dar una nota, pero yo en el tema de ejercicios lo voy a verificar para evitar cualquier mal pensamiento que pueda surgir en el resultado. Como también si alguien me dice, mire, fíjese que quiero revisión, bueno, veamos qué es lo que hizo. No es que no mande nada. Entonces. O aquellos que no van a clase y me están pidiendo revisión. Mejor, por dignidad y por respeto, ni piden revisión porque no tienen derecho. Les permito que hagan el examen, pero no revisión si no tienen derecho a nada. Pues como el 60% de inasistencia no tiene derecho a nada. Es más, le podría anular la materia. Sin embargo, le voy a dar chance que hagan las evaluaciones. Pero aquellos que van a clase y me han mandado sus evidencias, pues obviamente tienen derecho a pedir revisión. Así de fácil. ¿De acuerdo? ¿Algo más, jovencitos? Otra pregunta que hacen en el chat es si el correo luego lo van a poner a disposición en... Es el que ha Ah, ahí estado está, ya, siempre. Sí, ya lo acabo de ver en el chat. Gracias. ahí está Super Walter que nos mantiene activos. Walter, Hola, buenos días, ingeniero. el mismo vamos a usar hoy. Sí, Vale. ingeniero, solamente quizá es que ya varios compañeros preguntaron que si la fecha de la tarea se va a mantener o si se va a dar más plazo. Ay, ¿para cuándo estaba usted? Está para, si no me recuerdo, para el 20, permítanme. 28. 28. 28. ¿De este mes? Sí. Ah, sí, tiene tiempo usted. ¿Qué problema ha habido? Creo que la asignación se desfasó un par de semanas. Va, entonces le vamos a desfasar un par de semanas. Vamos a Ok. colocar la fecha nueva. Y así De, llevamos la fiesta en paz y no hay argumento que por eso no le entregue a tiempo. de ¿Ya? acuerdo, Entonces, ingeniero. Gracias. va, me parece. Entonces, de acuerdo a cómo lleva la fecha Walter, hay 15 días de atraso, le voy a mover 15 días. No hay problema. El propósito no es aplazar. El propósito es que aprendan. ¿Ya? Eso es lo importante, que aprenda, que desarrolle sus habilidades. Así que por mí no hay ningún problema. Vamos a mover 15 días la fecha para que tengan el tiempo suficiente para hacer una buena investigación. Ok, no hay ningún problema. ¿Algo más, jovencitos? Yo, ingeniero, solo como manera de sugerencia, que en este ¿Sí? parcial no vayan a hacer lo mismo del parcial anterior, por ejemplo, en nuestro grupo, ¿Sí? que a medio examen lo estuvieron modificando y al menos a mí se me trabó y eso que agregaron más tiempo cuando yo ya iba bien a la carrera, ¿Y qué se sino le que, modificó a usted? sino que determinen un tiempo de una vez, que no lo estén modificando mientras uno está haciendo el parcial. Vaya, está bien, lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a asignar el tiempo adecuado. ¿Algo más, jovencitos? Ingeniero, ¿Sí? siempre con el examen parcial, una pregunta. Digamos, como usted dice que este parcial sería parte teórica y parte ejercicios, entonces se Correcto. nos habilitaría, digamos, primero la parte teórica, donde respondemos igual que el parcial 1 y después se cerraría esa y se habilitaría la parte de ejercicios. Correcto. Así es. Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Algo más, jovencitos?